Y bueno, hoy la invitación es para que hablemos de cambios interiores, eh, porque aun si lo que nos interesa es hacer cambios en el exterior o en lo que nos rodea, si queremos cambiar de trabajo, si queremos mejorar una situación familiar, si queremos que algo alrededor nuestro se modifique, es bueno enterarse que esto solamente pasa cuando el cambio ha comenzado a gestarse en el interior de nosotros mismos. Nosotros, para bien o para mal, somos los hacedores de nuestro destino. Entonces, por eso es la invitación a hablar de cambios interiores. Yo voy a empezar siendo como mi propia abogada del diablo y a lo mejor interpretando lo que muchos de los que leyeron la convocatoria pensaron. Me voy a preguntar, ¿y por qué querría yo cambiar? ¿Para qué quiero transformarme? Bueno, esta es una pregunta que va a tener tantas respuestas como las corrientes de pensamiento que nosotros analicemos. Por ejemplo, los amantes del mindfulness nos dirían que tenemos que cambiar para vivir con conciencia plena. Los neurocientíficos nos dirían que tenemos que cambiar para incorporar nuestra inteligencia emocional, porque en pleno siglo XXI, cuando ya está más que comprobada la existencia de por lo menos 7 clases distintas de inteligencia, la mayoría de los occidentales seguimos utilizando solo la inteligencia mental. Entonces, es bueno vivir incorporando todas las demás clases de inteligencia. Henry Corbera y su escuela de la bioneuroemoción nos diría que tenemos que cambiar para hacernos responsables de nuestro propio bienestar. En realidad mi respuesta va a ser más cortita, después la explicación va a ser más larga. Mi respuesta es que podríamos cambiar para vivir más plenamente. Te pido a Fernanda si pones el primer slide. En ese slide vamos a leer que vivir plenamente es igual a vivir con conciencia emocional. Esto la psicología nos lo viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que pasa es que en este punto del desarrollo de las ciencias ya no es una expresión solo de la psicología, ni siquiera es un anhelo holístico. En realidad hoy día ya está incorporado en muchas otras ciencias este concepto de que vivir plenamente es igual a vivir con conciencia emocional. En el próximo slide vemos la tapa de un libro llamado La biología de la creencia, del doctor Bruce Lipton. Voy a hacerles una explicación muy sencillita. Igual es un libro que lo podemos leer hasta nosotros que no sabemos nada de ciencia. Hasta el siglo pasado, la biología siempre era celular. Toda la información de un individuo estaba contenida en sus células y como el núcleo de las células no se puede modificar, entonces el individuo era inmodificable, por lo cual existía lo que se llamaba el determinismo celular. En este libro, La biología de la creencia, Bruce Lipton es el primero en exponer masivamente que el determinismo celular no existe, que el medio es el que cambia la expresión de las células y que regula la expresión de nuestros genes. ¿Cómo se llega a esa comprobación? Es verdad que las células tienen un núcleo que no se puede modificar. Esa era la base del determinismo. Pero la comprobación que da lugar a lo que nos cuenta Bruce Lipton es que si a una célula nosotros le sacamos el núcleo, la célula puede seguir viviendo. En cambio, si le quitamos la membrana que la recubre, la célula se muere, porque la célula vive por
la reserva proteica y por la información que recibe a través de esa membrana. Es decir, que la información del medio es lo que le da vida a la célula. Por lo tanto, todo lo que viene del medio interfiere en la expresión de los genes de un individuo. Dicho de una manera más sencilla, nuestros genes se modifican en función de la información que reciben del exterior. Las energías que nos vienen de afuera, las energías que nos impactan, nos conmueven y nos modifican. Un paso más en la ciencia lo vemos en el próximo slide. Si hablamos de la psiconeuroinmunoendocrinología. Este es un campo científico interdisciplinar que tuvo mucha recepción en las escuelas de medicina. En la Universidad de Favaloro hay un posgrado del nivel de maestría sobre psiconeuroinmunoendocrinología. En realidad es una ciencia interdisciplinar que estudia la interrelación entre estos 4 grandes sistemas del organismo humano y llega a la conclusión de que son absolutamente interdependientes, tal como están en el dibujito. Todos comparten algo, de manera que no se los puede separar. Por lo tanto, la conclusión que sacamos de esto es la que vemos en el próximo slide, que dice: cualquier patología que se exprese primariamente en un sistema conlleva indefectiblemente la alteración en todo el resto del circuito. Todo lo que nos pase en alguno de esos 4 grandes sistemas nos va a modificar todo lo que pasa en el sistema. Si ustedes recuerdan el dibujito de recién, uno de esos 4 grandes campos era el campo de la mente y de las emociones. Por lo tanto, es innegable, incluso para las ciencias duras, que para poder tener una vida sana y plena, tenemos que incluir el campo emocional. Volvemos entonces ahora, en el próximo slide, a la afirmación con la que empezamos. Vivir plenamente, entonces, de acuerdo a lo que vimos y al estado de la ciencia, es hoy comprobadamente vivir con conciencia emocional. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa en nuestra psiquis repercute en toda nuestra vida. Ustedes, después de escuchar todo esto, me podrían decir, bueno, está bien, con tal de que no lo sigas explicando, aceptamos la importancia de atender a nuestras emociones. Partamos de ese supuesto, aunque más no sea. Pero, ¿cómo hacemos para integrarlas a nuestra vida? Porque la verdad es que no tenemos costumbre de hacerlo. Y es muy importante hacerlo, porque en televisión escuchamos todos los días hablar de esto. Somos seres emocionales que piensan, nos dice un médico, el doctor López Rossetti. Y Facundo Manes aparece en los programas de televisión diciendo que hoy sabemos que se puede cambiar la manera en que pensamos cambiando la manera en que sentimos. Entonces, ¿cómo hacemos? Volvemos a la misma pregunta, para poder vivir con conciencia emocional. En el próximo slide vemos que para vivir con conciencia emocional hay que respetar un mecanismo coherente, nos dice la psicología, un mecanismo sano que consta de 3 pasos. Estos pasos son sentir, pensar y hacer. Y no pueden ser usados caprichosamente, sino que tienen que ser consecutivos. Es una secuencia de 3 pasos. Ese es un mecanismo sano para vivir con coherencia emocional. Nosotros de ese mecanismo vamos a tratar de sacar una fórmula que respete estos 3 pasos y que nos sirva para producir algún cambio, si es que queremos hacer un cambio que involucre nuestras emociones. El primer paso se ubica en el terreno del sentir y significa nada más y nada menos que ponernos en contacto con nuestras emociones, reconocerlas y respetarlas, sin involucrar al inconsciente, porque eso está lejos de nuestra capacidad y de nuestro expertise. Lo que sí podemos decir es que es imprescindible que nos pongamos en contacto con una emoción que sintamos,
porque si no nos ponemos de acuerdo con esa emoción, si no la analizamos, no la podemos incorporar a nuestra vida. Y eso no es fácil para nosotros, los occidentales, porque lo que sucede es lo siguiente: las emociones no son instantáneas. Las emociones tienen un mecanismo que necesita tiempo. Tienen como el movimiento de una ola. La emoción comienza, va subiendo, se produce, llega a su clímax, empieza a bajar hasta que desaparece. Ese sería el mecanismo que nosotros tendríamos que respetar para reconocer una emoción. Sin embargo, cuando nos pasa algo y tenemos que enfrentar un hecho, en lugar de darle este tiempo que necesita la emoción, como nuestra ansiedad no nos lo permite, recurrimos a nuestro mecanismo mental. La mente nos tranquiliza enseguida porque la mente nos da un pensamiento automático. ¿Se entiende esto? En lugar de darle hecho el lugar a las emociones, vamos a la cabeza y la cabeza nos da un pensamiento automático. Y ese pensamiento nos tranquiliza y nos saca del paso. Ahora, lo que sucede es que generalmente ese pensamiento que nos da nuestra cabeza ni siquiera es un pensamiento producto de un proceso de pensamiento profundo. En general, cuando hacemos estas cosas de reemplazar emoción por un pensamiento automático, usamos lo que se llaman los atajos mentales. Los atajos mentales son todos esos supuestos, hipótesis, interferencias que nosotros tenemos en la cabeza y que en el momento en que hacemos esta combinación de pensamiento, intervienen en la decisión. Por lo cual nuestra decisión no es una decisión sesuda, sino que está interferida por todos esos atajos. Por ejemplo, qué sé yo, en ese momento pienso esto, acabo de pelearme con fulano, me pasó aquello, y todo eso interviene en nuestra decisión. Y en realidad ese no es el mecanismo sano. El mecanismo sano es el que está en la pantalla, es empezar por sentir. Porque si yo me conecto con lo que siento, me va a ser más fácil registrar qué es aquello que me está molestando, qué es aquello que me hace mal, qué es aquello que realmente yo quisiera cambiar, que ese es el propósito de nuestra charla. Entonces, para dar el primer paso en querer cambiar algo, nosotros bajamos en este esquema e incorporamos el querer. Porque si vemos el próximo slide, vamos a ver que el primer paso para hacer un cambio es el primer paso para transformarse, es tener la voluntad de cambiar. El primer paso para la transformación es la voluntad de cambiar. Querer, que no se trata más que de eso, de querer, es el resultado de un proceso individual, interno, que solamente puedo hacer yo conectada con mi interior. Puede haber un montón de personas a mi alrededor que me aconsejen un cambio, puedo haber hecho años de terapia y la terapia me ha mostrado qué es lo que tengo que cambiar y cuál sería la forma de cambiarla. Puede ser que mi familia y mis amigos me recomienden porque me ven que no estoy bien, que hay algo que tengo que modificar, pero sin embargo nada de eso puede suplir este proceso nuestro, personal, interno, de haberme puesto en contacto con mi interior y decidir que quiero llevar adelante un cambio. A lo mejor algunos de ustedes que me están escuchando van a decir, pero lo que dice esta mujer es una obviedad, ¿quién no va a querer cambiar algo que le hace mal? Pero no es tan sencillo, porque recuerden que no estamos en el terreno de las intenciones, estamos en el terreno de las emociones, donde no siempre nos damos cuenta de lo que nos pasa. Ustedes piensen que el darse cuenta es la base de toda la Gestalt, o sea, todo un proceso psicológico es tratar de darse cuenta de lo que nos pasa. Hay un psiquiatra escocés que tiene un
un libro muy curioso porque hace como representaciones y como versos con cuestiones psiquiátricas y psicológicas, y tiene un versito, que no se los voy a decir todos porque es casi un trabalenguas, pero que yo lo voy a incorporar en el Instagram en la parte de lecturas. Yo le voy a decir 2 líneas de ese verso. Él dice, el rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, va a seguir moldeando nuestro pensamiento y nuestra acción. Y es así, porque si no nos damos cuenta de lo que nos pasa, de ninguna manera podemos hacer un cambio. En el próximo slide hay una frase que yo quiero que analicemos juntos, porque supongamos que nos damos cuenta de que queremos hacer un cambio, pero entonces ahí es donde tenemos que empezar a enfrentarnos con todas las trampas que nos pone nuestro ego. La primera de las trampas que nos pone nuestro ego cuando nosotros decimos, sí, yo quiero cambiar esto para vivir mejor porque me hace sufrir, es la de percibir un defecto como una virtud. Les voy a dar un ejemplo. A veces cuando viene alguna persona a consultarme, yo siempre empiezo toda la conversación preguntándole cuál es su mayor virtud o cuál es la virtud que las demás personas piensan que ella tiene. Y es increíble ver que la mayoría de las personas se refiere a algún aspecto de ellos como virtud, cuando en realidad no lo es un defecto. Por ejemplo, alguien podría decirme, y mi mayor virtud es que yo soy muy solidaria. Todas las personas dicen que yo siempre estoy disponible y me agradecen mi intervención. No, eso no es una virtud. A veces recubre un defecto, que es el control o la necesidad de la intervención en la vida de los demás. Sin embargo, yo me percibo como que soy muy virtuosa porque me ocupo de los demás en función de ellos y no en función mía. Familiarmente, por ejemplo, yo tenía una pariente que se jactaba de que era absolutamente veraz. Yo nunca voy a poder decir una mentira. Yo soy una persona que solamente puede decir la verdad. Sin embargo, eso no es una virtud, es un defecto, porque ella paseaba por la vida diciéndole sus verdades a todo el mundo que no se las había pedido. Y entonces criticaba a uno o al otro le decía lo que tenía que hacer o no respetaba el concepto lógico de decir verdad. El concepto lógico, el concepto filosófico es que uno miente cuando le niega a alguien una información a la que tiene derecho, pero si no tiene derecho y no me pidió que yo se la diga, no tengo por qué andar por el mundo desparramando verdades. Bueno, esos son 2 ejemplos de defectos percibidos como virtud. Y nosotros no podemos cambiar un defecto si lo percibimos como una virtud. Por eso primero hay que hacer un profundo trabajo de introspección para darnos cuenta de qué estamos hablando. Otras veces puede pasar otra de las trampas que nos pone el ego, es que nosotros reconocemos que hay algo que está mal, pero nuestro ego no nos permite aceptarlo, porque aceptarlo sería como una defección, como que tengo un defecto, como que me pasa algo. Y entonces mi ego no me lo permite. Otra sería, sí, lo acepto. Yo sé que hay algo que anda mal. Yo quiero cambiarlo, pero no me animo. Y esto es muy común. Y pasa porque todos tenemos el miedo a lo desconocido. Por ejemplo, yo hablaba hace tiempo con una señora que me decía, y yo sé que no estoy viviendo bien, y sé que tengo que hacer un cambio, pero ¿sabes qué pasa? Si yo me pongo en este proceso de cambiar, yo no sé qué voy a encontrar del otro lado. Mientras tanto, ahora yo reconozco que estoy deprimida, pero ¿sabes qué? Mi depresión la conozco. Fíjense hasta qué punto alguien prefiere aferrarse a lo que tiene antes de enfrentar lo que no conoce. Otra trampa que podemos
tener que enfrentar es cronificar un malestar. ¿Vieron cómo se cronifica un malestar físico? Por ejemplo, hay personas que sufren todo el tiempo de una dolencia física, pero que ya se acostumbraron y la llevan y hacen de cuenta que no la tienen. Bueno, lo mismo pasa con el malestar emocional. A veces lo hacemos crónico, y por ahí lo compensamos, como cuando nos duele un pie y nos apoyamos más en el otro para caminar, pero en realidad lo que estamos haciendo es cronificar un rasgo psicológico porque no nos animamos a cambiarlo. En realidad, cambiar, construir la voluntad de cambiar, implica atravesar un camino siendo muy consciente de que pueden aparecer todas estas trampas de las que estamos hablando. Pero ¿saben qué? Cuando uno lo hace igual y se enfrenta a estas trampas, ya está dando los primeros pasos del cambio. Ya realmente ya se puso en movimiento para ese cambio. Y fíjense ustedes que incluso se producen en nosotros un cambio en las conexiones neuronales que se van modificando, y entonces todo eso va haciendo que, aunque los primeros pasos puedan ser más duros, después todo se va como normalizando, regularizando, y nos anima a hacer el cambio que queremos. Algo que yo les recomiendo, yo lo he hecho 1000 veces y que es un buen ejercicio para hacer en privado, es tratar de hacer como un ejercicio de visualización, pensando cuál es nuestro estado deseado. Es decir, representarnos en un lugar, en una situación, en un futuro en el cual yo quiero estar. Y entonces ahí vamos a ver el recorrido que tenemos que hacer entre mi realidad actual y mi cambio deseado. ¿Ok? Eso es una cosa sencilla que uno puede, a lo mejor no le sale a la primera vez, pero si uno se empeña y continúa y se da el tiempo, el lugar, la quietud, la oportunidad de hacerlo, a la larga sale. En el próximo slide vamos a ver que el segundo paso para vivir con la coherencia emocional es pensar. Y en nuestro esquema, ese pensar lo traducimos como saber, porque lo que nos interesa no es pensar, porque acá estamos en el terreno de la reflexión, en el terreno del pensamiento, pero a mí no me interesa pensar sobre una realidad que me es ajena, o sobre algo que pasa, sino pensar sobre mí misma. Tengo que tener la voluntad, que ya la construí antes, de querer saber sobre mí, de autoconocerme. Es decir, reflexionar para ver cuánto me conozco. Acá también hay un montón de ejercicios, hay un montón de preguntas disparadoras, y realmente uno se pone calmamente y haciendo uso de la escritura creativa, por ejemplo, a pensar en cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, qué es lo que más le gusta de sí, qué es lo que más le hace sufrir, cómo le gustaría verse. Bueno, aparece este paso del autoconocimiento. Saber implica conocerse, tomar conciencia de que la situación que vivo por ahí no es la ideal para mí, sino que podría haber otra mejor. Y cuando esto pasa, uno ya no puede dar vuelta atrás. De alguna manera ya le quedó instalado en la cabeza y en el corazón que hay algo que se está moviendo y que yo quiero ver cómo lo resuelvo. Entonces acá hay que acudir a algunos de los métodos de autoconocimiento. Hay muchísimos, yo no se los voy a detallar todos. Si querés pasarlas rápido, las dos siguientes slides hacen referencia al método que yo propugno, el diseño humano, pero no es el único, ni vamos a hablar hoy de diseño humano. Simplemente yo acudo a él porque realmente es un método que es muy eficaz, muy certero, y que nos da la base de cómo realmente somos y de cómo tenemos que llegar a vivir para vivir de acuerdo a nuestra verdadera personalidad, la que nosotros tenemos desde que nacemos. Pero les vuelvo a repetir, hay muchos métodos.
Y uno puede acudir a cualquiera de esos métodos. Lo interesante es que ya está embarcado en este camino del autoconocimiento, de saber cómo soy, de saber lo que está bien y de saber lo que está mal en mí. Porque probablemente cuando me conozca me voy a dar cuenta de qué es lo que quiero cambiar. Este proceso del autoconocimiento requiere una terrible valentía, porque hay que conocerse a fondo. Y cuando yo me voy a conocer a fondo, no sé con qué me voy a encontrar. A lo mejor me encuentro con algo que nunca pensé que era. Y además, cuando me encuentre conmigo misma, hay otro paso que también requiere una gran valentía, que es aceptarme. Aceptarme tal cual soy. Aceptarme, conocerme y aceptarme, implican despedirme de ese viejo yo que mi ego me había fabricado para poder hacer frente sin demasiado dolor a las cosas que tuve que enfrentar en la vida. Entonces, lo tengo que despedir y empezar a vivir en veracidad. Y esto requiere, les vuelvo a decir, una terrible valentía. Si querés pasar 2 slides más, porque esto es un gráfico de diseño que quedó ahí, pero en el siguiente, en este, vamos a ver acá cuál sería el tercer paso de un mecanismo sano de coherencia emocional, que es hacer. Y que en nuestra visión yo lo cambio por accionar en lugar de hacer. Me gustaría en este momento, si a ustedes les parece, no escucharla toda entera porque es muy larga, pero vamos a escuchar 2 minutos de una canción. Préstenle mucha atención a la letra, porque vamos a tratar de ver qué es lo que viene en esta tercera etapa del hacer y cómo se hace. Si querés ponerla, Fernanda. Se llama Ya no sé qué hacer conmigo. Con Creana. Y es muy... ¿La podés ponerla? Yo no la escucho. Busquen la letra. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya asumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedades muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Hasta ahí estamos bien. Bueno, ¿escucharon la letra?
Acá tenemos a un señor que la etapa de hacer la cumplió con creces, se la pasó haciendo cosas. Y sin embargo, él dice que está siempre igual y que ya no sabe qué hacer con él mismo. ¿Y esto por qué es? Porque hacer no es lo mismo que accionar. Para la Real Academia, hacer es sinónimo de actuar, es puro movimiento. Cuando nosotros hacemos es que nos estamos moviendo. Piensen en los actores de las obras de teatro. Los actores de teatro se mueven, actúan, pero en base a un libreto que no es original, que les es dado. En cambio, accionar, que es lo que nosotros proponemos, y accionar con sentido, implica movilizar algo. En este caso, nada menos que movilizarnos nosotros mismos. Movilizar cosas para que esa acción tenga sentido para el cambio que yo quiero hacer. Fíjense que, bueno, nosotros pusimos un pedacito de la canción, pero es muy graciosa porque más adelante el intérprete dice que ya fue al psicólogo, al teólogo, al astrólogo y al enólogo. Ya fue a todas las... Ustedes deben haber conocido un montón de gente, así que cuando uno les propone un cambio, les dice, no, si yo ya hice terapia, no, yo ya ese curso lo hice. Claro, hacer es muy fácil, pero no accionaron con sentido, porque se necesita tener un compromiso personal con lo que uno hace, para que ese accionar dé resultado. Esto se ve muy claro, los que tenemos hijos, si alguna vez los mandamos al psicólogo. A cualquier persona, no solo los hijos, ¿no? Pero cualquier persona que vaya al psicólogo, cuando lo mandan, lo más probable es que no le haga ningún efecto la terapia, porque tiene que haber una decisión del personal de involucrarse en esa terapia. Eso sería accionar con sentido. Lo mismo que cuando yo les ofrezco el tema del diseño, hay personas que se acercan al diseño simplemente como para tener una idea de cómo son, como si fuera a hacerse una carta natal, para que me digan, sí, yo nací con esto y con lo otro, pero no porque quieran tomarlo como una necesidad de volver a su propio ser. Entonces, lo que nosotros proponemos, en cambio, es que esta tercera etapa no sea la de hacer, sino la de accionar con sentido. Porque si no, lo que pasa, no sé si ustedes vieron, no, creo que no lo llegamos a ver esa parte, no, a escuchar esa parte de la canción. Hay una parte que el intérprete dice, entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades. Eso es cronificar un síntoma. ¿Ven? Cuando uno se termina creyendo, lo dice tanto, no, si yo estoy bien, no, sí, pero a mí para lo que es la vida yo la paso bárbaro, yo no tengo problemas, que se lo termina creyendo. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando encaramos esta tercera etapa, que es la de accionar con sentido. Hay muchas formas de accionar para hacer un cambio. Yo les voy a traer nada más que 3 slides para mencionarles nada más distintas formas en las que uno puede provocar un cambio. Como por dónde le podemos entrar, discúlpenme tampoco, una expresión tampoco académica, pero por dónde le podemos entrar al cambio. Por ejemplo, en el próximo slide. En el próximo slide tenemos las técnicas de trabajo a partir del cuerpo. No hay nada mejor que el cuerpo para despertar las emociones y para despertar el cambio y para llevar a cabo un proceso de cambio. Fíjense, todas las que yo puse ahí, bueno, hay muchas más, yo pongo las que yo trabajo, pero hay muchas más. Pero para no hablar de todas, les cuento a lo mejor de las que menos se conocen. La última, la expresión a través de la música, del movimiento y de la voz. La música es un disparador maravilloso. Las canciones habladas, gritadas, son un disparador maravilloso. Y el movimiento, mucho más. Hay una escuela de danza creada por Gabriel Roth que se llama Los 5 ritmos, que danza la ola. ¿Recuerdan hace un rato cuando yo les dije que las emociones se vivían en forma de ola? O sea que iban creciendo, aumentaban, llegaban a su punto culmine e iban bajando. Bueno, Gabriel Roth nos propone bailar esa ola
a través de 5 ritmos distintos que empiezan con la quietud, el staccato, llegan al lugar de máxima expresión que es el caos y después van bajando hasta pasar una parte lírica y terminar en la quietud. Ese es un seminario hermosísimo que la verdad yo no lo puedo dar más porque por Zoom es imposible moverse, pero es una forma muy, muy buena de ponerse en contacto con las emociones y darse cuenta qué es lo que me molesta, qué es lo que yo estoy sacando cuando bailo o cuando canto, porque eso quiero cambiarlo. En el próximo slide, para aquellas personas que no quieren trabajar con el cuerpo, se puede incorporar técnicas que parten del trabajo interno. Sentados cómodamente en un escritorio, nosotros podemos hacer un montón de técnicas que sean de estimulación del hemisferio derecho, es decir, el hemisferio donde están nuestras emociones, no el racional. Y en ese lugar, la escritura creativa, las visualizaciones, las meditaciones, llevar un registro a manera de diario de lo que me pasa y de lo que me hace sentir mal, también son técnicas que favorecen y van haciendo que sigamos pasito a pasito el camino al cambio. El tercer grupo de técnicas que está en el próximo slide son aquellas técnicas que nosotros podemos usar para reflexionar tomando como disparador un texto. Por ejemplo, lo que hicimos hoy con la canción es tomar como disparador un texto. Porque si yo escucho esa canción y empiezo a escuchar lo que dice el intérprete y me empiezo a sentir identificado con él, puedo llegar a comprender que lo que para él no fue posible, ¿por qué no fue posible? Y yo, ¿cómo tendría que hacerlo para que sí fuera posible? Hay muchísimos libros. Yo acá les puse el ejemplo de los 4 que yo más uso. En realidad de los 4 acuerdos ya no son 4, ahora son 5 acuerdos porque hay un libro posterior. Pero, por ejemplo, la simbología de los cuentos tradicionales que analiza Clarissa Estés en Mujeres que corren con los lobos, son maravillosos para despertar los sentimientos femeninos y la necesidad de cambio en el ser femenino, lo mismo en los demás. Bueno, hay muchas otras técnicas, todas, yo les traje acá un resumen muy chiquito, quieren verlas mejor, entren a mi página, léanlas, pregúntenme, busquen en otros lados. Yo lo que quiero significar con esta charla que hemos tenido es que cuando nosotros de alguna manera abrimos una puerta al cambio, porque hay algún malestar y lo necesitamos, si somos lo suficientemente valientes como para reconocerlo y abrir, aunque sea entreabrir una pequeña puerta, cualquiera de estas que hemos dicho, esa pequeña puerta actúa como un disparador y a partir de ahí la providencia se ordena para que nosotros podamos ir abriendo otras puertas que incluso se nos abren solas. Van a ver que sucede que se nos presentan oportunidades que nosotros no pensábamos, escuchamos cosas que nunca habíamos atendido antes, o nos pasan cuestiones que tampoco nos habían pasado. Entonces, eso fue un poco la intención de hacer este resumen de cómo emprender el camino del cambio interior. Para terminar, yo quisiera dejarles esta frase, que no es mía, obvio, es del creador del diseño humano, que dice: transforma un proceso para impacientes. La vida se mueve en ciclos de 7 años, que es el tiempo que tardan en renovarse todas las células de nuestro cuerpo, y es también el tiempo que tarda un profundo proceso de descondicionamiento. Ellos hablan de descondicionamiento como de sacarse todo esto de lo que hemos hablado, que no es auténtico, y aprender a vivir de acuerdo a nuestra verdadera esencia, como nosotros necesitamos vivir para vivir en plenitud. Al cabo de ese lapso, sigue diciendo, seremos mucho más la persona que nacimos para ser. Mientras tanto, el resultado de cada cambio, grande o pequeño, que hagas en tu vida, tendrá una repercusión favorable en tu día a día y te permitirá apreciar las ventajas de vivir alineado con tu verdadero ser, animándote a seguir en ese camino. Esto es lo que yo les decía recién.
no es que tengamos que embarcarnos en un proceso de 7 años que ya nos desanimaría solo por decirlo, sino que mientras tanto, cuando uno ya se puso en movimiento, cada cambio pequeño que hacemos repercute no solo en nosotros, nos anima a seguir, nos cambia mucho internamente y como corolario también cambia nuestro alrededor y cambia lo que nosotros querríamos cambiar afuera. Son cosas que se van dando al mismo tiempo. Por supuesto que nunca es tarde para empezar, a ninguna edad y bajo ninguna circunstancia. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado y ojalá esto haya servido para disparar esos pensamientos y que realmente se animen.